es responsable como autora del delito de asociación ilícita. A 15 años y 6 meses de prisión es sentenciada exvicepresidenta Roxana Baldetti. Tribunal de Mayor Riesgo se la condenó esta madrugada. Responsables como autores de... Otras 9 personas fueron condenadas a penas de entre 3 y 12 años de prisión, halladas culpables de integrar estructura criminal cuyo objetivo fue obtener de manera ilegal proyecto de saneamiento del lago de Amatitlán con la finalidad de estafar al Estado. Fueron absueltos del delito de cohecho pasivo en este proceso Rubén Estuardo Torres Sanleu, Sergio Alejandro Marroquín Vivar y Marilyn Anabela Sosa Zurdia, pero el tribunal ordenó que se les investigara por lavado de dinero. 6 agentes del sistema penitenciario y 3 personas más son detenidas señaladas de participar en una banda de trata de personas que con engaños habrían contratado a una mujer para que luego, bajo efectos de droga, prestara servicios sexuales a un reo internado en un hospital. En noticias internacionales, renuncia Nikki Haley, embajadora del gobierno del presidente Donald Trump ante Naciones Unidas. Su salida se dará a finales de año. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para este martes 9 de octubre de 2018. En algunos sectores aún permanece la llovizna que se ha mantenido durante las últimas horas. En otros sectores el sol está tratando de salir, pero las condiciones en Guatemala aún continúan adversas. Vamos a estar conociendo qué ocurre respecto del clima en unos instantes, pero ahora vamos a iniciar con una de las noticias que está marcando la historia judicial en nuestro país. Esta madrugada llegó a su fin precisamente uno de los casos judiciales considerados como históricos, donde por primera vez un exvicepresidente o exvicepresidenta es juzgado por varios delitos cuya intención era estafar al Estado. Este caso, conocido como Agua Mágica por el fraude para la supuesta limpieza de las aguas del lago de Amatitlán con una fórmula que contenía agua, sal y cloro, se dio con una sentencia que finalizó a eso de las 5:30 de la mañana. La lectura de esta sentencia dictada por el tribunal que conoció este proceso, encabezado por el juez Pablo Chitumul, y como escucharemos a continuación, valoró que los involucrados, encabezados por la ahora condenada exvicepresidenta Roxana Baldetti, traicionaron la confianza pública y fueron parte de la corrupción que está enquistada en el sistema guatemalteco. Escuchemos. Desvirtuándose así las genuinas finalidades de la política y del empresariado con acciones inmorales e impresentables, con prácticas continuas de cooptación y apropiación de instituciones, bienes y servicios, saqueo de valores y demás arbitrariedades afianzadas desde los regímenes dictatoriales, extendiéndose durante la transición democrática hasta la actualidad. El tribunal dio por cierto el testimonio de varios de los extrabajadores de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, uno de ellos y la correlación que hizo Verónica Taracena, exsecretaria de Transparencia, respecto a las órdenes que emitió Baldetti en la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán, conocido como AMSA, y además los correos electrónicos entre la vicepresidencia y la empresa que participó en este fraude. Esta declaración testimonial se ve reforzada con la propia declaración de Verónica Taracena Gil y del cruce de los siguientes correos electrónicos: rinasanchinelli@vicepresidencia.gov.gt, rinasanchinelli@gmail.com, mbaldetti.e@gmail.com, info.ams.67@gmail.com y sgarcia@amsa.gov.gt, aunado a mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas con los que los miembros de la organización criminal, para asegurar el financiamiento y la contratación del denominado proyecto de limpieza y mejoramiento de la calidad del agua del lago de Amatitlán. Y aunque Baldetti y su defensa trataron de descartar que ella fuera la que diera las órdenes a lo interno de AMSA, los jueces del tribunal no aceptaron esta versión
y sentenciaron que el negocio de agua mágica habría sido prácticamente imposible sin el consentimiento de la ex vicemandataria. El poder e influencia que utilizaba Roxana Baldetti para controlar el presupuesto de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, AMSA. Incidía también en las decisiones administrativas y financieras de AMSA a través de su hermano Mario Alejandro Baldetti Elías, quien tenía el control del personal clave en la institución referida. Y minutos más tarde llegó la sentencia. La más esperada en la sala era el veredicto respecto a la ex vicemandataria. Ella fue condenada a 15 años y 6 meses de cárcel por 3 delitos. Escuchemos la lectura de esta sentencia. Al resolver por unanimidad declara: 1. Que los acusados Ingrid Roxana Baldetti Elías es responsable como autora del delito de asociación ilícita en agravio de la sociedad. Por tal delito se le impone la pena de 6 años de prisión que, aumentados en una tercera parte, suman 8 años por lo considerado. Es responsable como autora del delito de tráfico de influencias en agravio de la administración pública. Por tal delito se le impone la pena de 2 años de prisión, que, aumentada en una cuarta parte, suman 2 años con 6 meses de prisión inconmutables. Son responsables como autores del delito de fraude en agravio de la administración pública. Por tal delito se les impone 5 años de prisión inconmutables por lo considerado. Los hallados culpables en este proceso son Ingrid Roxana Baldetti Elías, ex vicepresidenta guatemalteca, condenada a 15 años y 6 meses de prisión por los delitos de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias. Mario Alejandro Baldetti Elías, hermano de la ex vicepresidenta, condenado a 13 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias. Hugo Rodolfo Reutemann Breyer, representante de la empresa M. Tarsic, condenado a 11 años por los delitos de asociación ilícita y fraude, fue absuelto del delito de cohecho pasivo. Pablo Roberto González Barrios, exsecretario específico para temas de agua, condenado a 12 años y 8 meses de prisión por los delitos de asociación ilícita, fraude y fue absuelto por el delito de cohecho pasivo. Jorge Mario de Jesús Cajas Córdoba, exabogado del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, condenado a 11 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita y fraude. Edwin Francisco Ramos Soberanis, exdirector ejecutivo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán, AMSA, condenado a 3 años de cárcel por el delito de incumplimiento de deberes y fue absuelto por fraude. Juan Eddie Estuardo Díaz Sandoval, ex subdirector de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán, condenado a 11 años y 8 meses de cárcel, hallado culpable por los delitos de asociación ilícita y fraude, fue absuelto por cohecho pasivo. Lisbeth María Alonso Azurdia de Constanza, exdirectora jurídica de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán, fue condenada a 12 años y 8 meses de prisión por los delitos de asociación ilícita y fraude. Sandra Ninet García España de Benavente, exdirectora administrativa y financiera de AMSA, condenada a 12 años y 8 meses de cárcel por los delitos de asociación ilícita y fraude. Y Alan Franco de León, ex coordinador de proyecto de saneamiento del lago de Amatitlán, designado por la empresa MC Tarsic, condenado a 11 años de cárcel por los delitos de fraude y asociación ilícita. En este caso también resultaron algunas personas absueltas, fueron absueltos en este proceso, pero el tribunal ordenó que se les investigara por el delito de lavado de dinero a Rubén Estuardo Torres Anleu, ex trabajador del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Estaba señalado
por cohecho pasivo, Sergio Alejandro Marroquín Vivar, ex empleado de la empresa MC Tarsic, y estaba señalado también de cohecho pasivo. Y una persona más aparece como parte de estas personas que quedaron absueltas: Marilyn Anabela Sosa Azurdia, ex asistente de Pablo González Barrios, fue absuelta del delito de cohecho pasivo. Y además, reiteramos, el tribunal ordenó también investigarlos a ellos y a 4 personas más por lavado de dinero: Hugo Rodolfo Reutemann Breyer, Sergio Marroquín Vivar, Juan Eddie Estuardo Díaz Sandoval, Pablo González Barrios y Brian Vitola, así como a las sociedades vinculadas con su persona, y también ordenó investigar a la empresa Marine Group. Y otra de las incondicionales de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti sirvió para confirmar la acusación en su contra. El testimonio de la ex asesora Rina Sanchinelli corroboró las intenciones de la ex vicepresidenta y su hermano por dominar los negocios en AMSA, y particularmente el de la compra del agua mágica por un valor de 125 millones de quetzales. La participación de los acusados en los delitos imputados respectivamente ha quedado plenamente comprobado de la forma siguiente. Así lo afirmó la testigo Rina Sanchinelli Pilón, principiando con las incriminaciones a Ingrid Roxana Baldetti Elías y a los demás acusados. Aseveró que antes del año 2012 conocía a la acusada y cuando ejercía el cargo de vicepresidenta de la República la contrató para gestionar, monitorear las ejecuciones presupuestarias ante el Ministerio de Finanzas Públicas, y así lo hizo hasta el 24 de abril de 2015 por renuncia ante Ingrid Roxana Baldetti Elías. 13 horas con 12 minutos, vamos a hacer una pausa comercial, regresaremos tras la pausa precisamente para seguir conociendo más reacciones tras esta condena cuya lectura inició a eso de las 3 de la madrugada y terminó a eso de las 5:15 hoy en la mañana, donde se da a conocer esa sentencia de 15 años y medio para la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Regresaremos con reacciones luego de darse a conocer esta sentencia. Seguimos con más reacciones tras esta condena que se realizó esta madrugada. Precisamente la ex vicepresidenta Roxana Baldetti optó por el silencio y su única referencia hacia la prensa fue que no iba a declarar nada. Incluso instruyó a su abogado a que se limitara a contestar una pregunta. Presidenta, ex vicepresidenta, ¿cuál es su posición respecto a esta sentencia? Escuchó la sentencia. ¿Otra vez? ¿Qué? Licenciada Baldetti, ¿qué piensa de la sentencia? Abogada, la mía, ¿nos puede comentar algo? Disculpe, ¿pueden salir por allá? Licenciada, ¿nos puede comentar algo de la sentencia? Si pudieran hacerle caso al señor de seguridad. ¿Nos puede comentar qué le parece la sentencia? Señores, pueden salir, por favor, no pueden estar en esa área, disculpe. Respetamos el criterio de los jueces, no lo compartimos. Este proceso apenas empieza, hay recursos que podemos plantear y ya sean otras judicaturas las que conozcan. Solamente. ¿Ustedes estarán apelando esta sentencia? Lo vamos a platicar con la licenciada. Compañeros, pueden... Palabra del abogado a la defiende de los intereses de la ex vicemandataria de la República, Roxana Baldetti. Lo indicaba, no comparte el criterio del tribunal de imponerle los 15 años de prisión. Sin embargo, son respetuosos de la decisión de los juzgadores de ponerle esta condena. Lo que estamos platicando para ver cuál. Más reacciones. El fiscal especial contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval, expresó su satisfacción por llegar a esta etapa del proceso de este caso judicial conocido como Agua Mágica. Aseguró que no celebra la decisión del tribunal porque este tipo de cosas no deberían de pasar en Guatemala. La satisfacción fundamental no es por ver a una persona perjudicada, sino es por el sentido de que el trabajo de la Fiscalía ha logrado determinar cómo los niveles de corrupción han afectado las altas esferas gubernamentales,
y ese trabajo ha sido posible con el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, comisión de la que, como ustedes pudieron percibir, y respaldado tanto en el control de convencionalidad como en el bloque de constitucionalidad, el tribunal pues ha dado valor probatorio. Entonces esas es las conclusiones preliminares que la Fiscalía logra determinar de la sentencia que hoy fue emitida. Bueno, de que la justicia tiene que llegar a todos, que nadie esté exento del cumplimiento de la ley y que muchos de los males que aquejan el desarrollo del país, como lo manifestó el tribunal al dictar la sentencia, devienen de que desde las más altas esferas de gobierno se desvía la atención que deben merecer los principales satisfactores que necesita la sociedad: salud, educación y, en este caso, traducido en cómo, reitero, de que ante la necesidad de recuperar un cuerpo acuífero, se aprovecharon de esa necesidad en perjuicio no solo del patrimonio del Estado, sino también en perjuicio del ambiente y de la salud de la población. Funciones que debe de cumplir el derecho penal es cumplir una función preventiva. Lo que ha determinado y ha confirmado el tribunal es la existencia de redes político-económicas ilícitas y que han operado desde la época de la dictadura, de la transición a la democracia y que están vigentes actualmente. ¿Y quién es la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, que llegó como la primera mujer en optar a uno de los cargos más importantes del país de la mano del expresidente Otto Pérez Molina? Baldetti, tras 17 años de carrera política, ahora ha sido condenada a 15 años y 6 meses en este primer proceso judicial que enfrenta. Ingrid Roxana Baldetti Elías nació el 13 de mayo del 1962 en la ciudad de Guatemala. Cursó sus estudios primarios en el Colegio Monte Carmelo y los secundarios en el Colegio para Señoritas El Sagrado Corazón. Luego obtuvo la licenciatura de periodismo por la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el 1987 contrajo matrimonio con Mariano Paz, con quien tuvo 2 hijos, Luis Pedro Paz y Mario Paz. Baldetti fue maestra suplente de educación primaria, condujo su carrera política desde el periodismo y su mentor fue el abogado y periodista de la extrema derecha Mario David García Velázquez, quien la contrató para el telenoticiero Aquí el Mundo, que él fundó y dirigió a partir del 1976 hasta el 1988. En la década de los 90 fue nombrada subsecretaria de Relaciones Públicas para la Presidencia de la República del expresidente Jorge Serrano Elías, donde también participó de la censura de la prensa durante el autogolpe conocido como el Serranazo. En el 2001 se involucra de lleno en la política tras la invitación del expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina en el Partido Patriota. Previo a los comicios del 2003, el Partido Patriota se une a las alianzas de 3 partidos, la Gran Alianza Nacional, que llevaría al candidato Óscar Berché a la presidencia de la República, donde Baldetti Elías participa como candidata en la 6ª casilla de la lista nacional y es elegida como diputada al Congreso de Guatemala. Durante el periodo legislativo 2004-2005 presidió la Comisión de Gobernación, impulsando iniciativas de ley relacionadas a la seguridad ciudadana. Desempeñó como 3ª vicepresidenta de Junta Directiva en el periodo legislativo 2005-2006 y fue presidenta de la Comisión de Legislación, periodo 2006-2007. Durante la Asamblea General del año 2009 fue electa a secretaria general del Partido Patriota, siendo actualmente la representante de la mayor organización política de Guatemala y la primera mujer en dirigir dicha organización. En mayo del 2011 es inscrita como candidata a la vicepresidenta de Guatemala, junto a Otto Pérez Molina, por el Partido Patriota, para participar en los comicios del año 2011. Luego quedaron en primer lugar junto a Otto Pérez Molina con un 53.8% de los resultados finales de las elecciones presidenciales en segunda vuelta y toma posesión el 14 de enero del 2012 por el Partido Patriota. El 25 de abril del 2015, tras conocerse el desmantelamiento de la red de contrabando La Línea, diferentes sectores de la sociedad realizaron una manifestación pacífica en la Plaza de la Constitución, en donde pidieron la renuncia de la vicepresidente porque su secretario privado, Juan Carlos Monzón, fue acusado pocos días antes de ser el cabecilla de la banda denominada La Línea. A inicios del 2015, AMSA adjudicó en 2 eventos por excepción un contrato con una empresa de origen israelí por 137.8 millones de quetzales para la compra de 93.000 litros de un supuesto descontaminante aplicable al lago de Amatitlán. Esto generó críticas y acciones legales de parte de científicos, académicos, políticos y ambientalistas, que cuestionaron la contratación de la empresa israelí. La vicepresidenta Baldetti dio marcha atrás al proyecto el 30 de marzo y suspendió el pago a dicha empresa. Sin embargo, Baldetti aclaró en conferencia de prensa que el proyecto de descontaminación del lago de Amatitlán no estaba cancelado.
sino que únicamente suspendido hasta que la comisión científica emitiera dictámenes. Ingrid Roxana Elías renunció al cargo de vicepresidente el 8 de mayo del 2015, luego del escándalo del caso de La Línea. Meses después, en febrero del 2006, la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala develaron un nuevo caso en el que estaba implicada la exfuncionaria, junto a su hermano Mario Baldetti, el empresario Uri Reutemann y 10 personas más. Se trata del caso denominado Agua Mágica. Según los entes investigadores, Baldetti utilizó varias entidades estatales y empresas de cartón para lograr la asignación de un proyecto de saneamiento del lago de Amatitlán a la empresa israelí, con una supuesta fórmula, la cual, según la Fiscalía, era más dañina que beneficiosa para dicho lago. El Estado de Guatemala le adjudicó a la empresa el 28 de noviembre del 2014 2 contratos, un total de 137 millones, de los cuales se pagaron 20.7 millones. Baldetti fue condenada este martes a 15 años y 6 meses de prisión por los delitos de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias. No me he robado un centavo, uno. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli. Se los juro por la vida de mi madre. Y para el próximo viernes 12 de octubre se tiene prevista la audiencia de reparación, donde los ahora condenados tendrían que reparar al Estado el daño causado, y precisamente nuestra compañera Verónica Orantes nos informa que esta sentencia aún no está en firme. Verónica, adelante. Gracias, buenas tardes. Conversamos con 2 analistas, uno político y otro jurídico, para conversar sobre la condena que emitió ayer el tribunal, o en esta madrugada, en todo caso, contra Roxana Baldetti, ex vicepresidenta del Partido Patriota. Veamos parte de lo que nos dijeron. Primero, es una de 4 de los casos que está siguiendo. Lo que se observa es que fue un proceso en donde no hubo muchas incidencias. Sí las hubo de parte de ella, o sea, una resistencia lógica a ser sometida a los tribunales de justicia, pero finalmente la sentencia pues se basa en las pruebas que determinó y pudo establecer el Ministerio Público y con el apoyo de la CICIG, y creemos que es ahorita el producto de una serie de acciones que han sido empeñadas y el fortalecimiento que ha tenido el MP a través de la CICIG. Pero sin lugar a dudas, esta condena en el escenario político en el que estamos nos viene a dar varias lecturas. La primera, creo que es importante, se fortalece el sistema de justicia, se posiciona frente a estructuras y a personas que han abusado y malversado recursos públicos a través de prácticas que debilitan a las instituciones, como en la corrupción. Estábamos acostumbrados que este tipo de actos quedaran básicamente en el olvido y en la impunidad, y esto lo que nos muestra es que sí, se hace un trabajo apegado a derecho, a la justicia, respetando las leyes, pues evidentemente estos delitos y estos actos tienen consecuencias. En este caso hay que recordar que la detención de Roxana Baldetti se da por el caso La Línea en el 2015. Otro de los puntos importantes es que la condena se daba por haber otorgado un contrato fraudulento a la empresa Tarxic por más de 120 millones de quetzales. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Silvia López. Y siempre más reacciones al respecto de este tema. Para el analista Eddie Chen de Acción Ciudadana, esta condena de 15 años a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti podría aumentar a raíz de los otros casos por los cuales también está siendo investigada y juzgada. Paradigmático este caso desde su comienzo, desde que nosotros hicimos la primera denuncia en contra de Baldetti. Creemos que la resolución que ha dictado el tribunal es satisfactoria, no solo para el tema de CICIG y el Ministerio Público, sino especialmente para el pueblo de Guatemala, quienes han visto el resultado de las indagaciones y también cómo es que este caso causó tanta indignación en su momento y que ahora hay un resultado satisfactorio, al menos en el ámbito de la justicia. Bueno, habrá que tomar en cuenta que la ex vicepresidenta enfrenta no solo procesos por este caso del agua mágica, sino también procesos específicos como en el caso de La Línea, en el caso de TCQ, etcétera. Y aparte el tema de la extradición que ha solicitado el gobierno de los Estados Unidos, por lo cual es como sombrío el futuro de este personaje. Sin embargo, pues nosotros creemos que este caso es un ejemplo respecto a reafirmar que ninguna persona es superior a la ley.
Y tras 10 horas de que iniciara la lectura de esta sentencia y luego de que se diera a conocer precisamente la condena, hay reacciones en las redes sociales. Los guatemaltecos hoy amanecieron precisamente con este tema, la condena de 15 años y medio a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y a otras personas que integraron aparentemente esta estructura dedicada a defraudar al Estado. Las reacciones en las redes sociales con Andrea Domínguez. El nombre de Roxana Baldetti y el hashtag Agua Mágica son de los más usados este día a través de las redes sociales. Esto por la condena que recibió la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Migdalia Fuentes señala, sin CICIG ella estaría gozando de los miles de millones robados a los guatemaltecos. Por su parte, Jessica Burrión, ya vieron por qué la CICIG es tan importante en Guatemala. Ya solo falta Otto y el principal, el payaso del presidente, por permitir la corrupción y proteger a tanto vándalo en Guatemala. Olga Janet Pérez, así tienen que seguir cayendo los dipucacos ladrones. Erika del Mar, se merecía cadena perpetua. Aquí jugó un papel muy importante la CICIG y el MP y el señor juez. Digan lo que digan, el trabajo de la CICIG es muy necesario en nuestro país para erradicar la corrupción. Herbert Palermo, y aún falta que la condenen más años por el caso de la línea y TCQ, que ojalá le dé en total unos 70 años como mínimo. Brian Poggio, aquí está la prueba de que la CICIG funciona. Sin alguien como Iván Velázquez, nunca se hubiera acusado y estaría postulándose para presidenta, robando más y más dinero. Jimmy es otro que necesitamos de la CICIG para que lo acusen y así no se roben el dinero. Para ver todos los detalles y nuevamente la condena contra la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, así como todos los comentarios que se han generado después de ello, lo invitamos a que usted visite nuestro portal guatevision.com y recuerde que usted puede estar pendiente de toda esta información también a través de nuestras redes sociales. Por ello lo invitamos a que siga comentando y que nos siga. En Facebook nos encuentra como Guatevision y en Twitter @guatevision_TV. Los dejo con más información. Buen provecho. Continuamos con más información y otro de los temas que resalta este día es precisamente los allanamientos que se realizaron en por lo menos 3 puntos, la intención de desbaratar una banda que se dedica a la trata de personas. Una jovencita menor de edad fue engañada y contratada para prestar servicios sexuales, aparentemente a un reo que se encontraba hospitalizado. Enlazamos con Alberto Cardona desde el Ministerio Público. A esta hora nos tiene más detalles al respecto de este proceso. Alberto, adelante. Gracias, William. Muy buenas tardes. Efectivamente, pues hace pocos momentos ha finalizado ya una conferencia de prensa muy detallada sobre la captura de 9 personas, entre ellos 6 guardias del sistema penitenciario, un presunto narcotraficante del departamento de Zacapa y 2 personas más que ya han sido detenidas. Son acusadas bajo una investigación por parte del Ministerio Público, una investigación que inició desde hace varios meses, está muy bien notificada y basada tras la investigación de este grupo que se dedicaba al delito de trata de personas. A mi lado se encuentra el fiscal Alexander Kolop de la Unidad contra Trata de Personas del Ministerio Público, quienes pues ingresaron al departamento de Zacapa esta mañana y se pudo capturar una estructura muy fuerte, fiscal, en el tema de trata de personas que estaban vinculadas entre el tema de narcotraficantes y presuntos guardias del sistema penitenciario que realizaban este tipo de vejámenes en contra de una niña de tan solo 17 años de edad. Sí, efectivamente, la Fiscalía tuvo conocimiento precisamente de este extremo, en donde un adolescente nos indicaba de que ella había sido trasladada de una casa particular a un sanatorio, en donde había tenido relaciones sexuales a cambio de dinero con una persona que estaba detenida, dice ella,
y que habían personas del sistema penitenciario resguardándolo. Este extremo fue verificándose conforme la investigación. Fuimos estableciendo que efectivamente en ese sanatorio había existido una persona que estaba vinculada a temas de narcotráfico, de que había sido beneficiado para ser trasladado ahí mientras duraba su proceso, y que efectivamente la adolescente estuvo en ese sanatorio. Ella relata de que habían ocasiones que la obligaban a ingerir o a tomar droga, y efectivamente en uno de los registros que tenemos nosotros establece que efectivamente ella es tratada en este sanatorio por exceso de consumo de droga. Así comenzamos a detallar y a fundamentar cada relato que decía la víctima, y el día de hoy efectivamente pues realizamos los allanamientos con la captura de la persona principal, tomando en consideración de que estamos ante un grupo estructurado, precisamente de que ellos se dedican a una actividad, en este caso según antecedentes que nosotros tenemos, narcotráfico, pero vieron en esta ocasión particular pues la posibilidad de explotar sexualmente de un adolescente. Licenciado, ¿cuál era la forma que los guardias del sistema penitenciario pues realizaban este traslado de la menor a este narcotraficante que se encontraba pues hospitalizado? Pues el traslado era realizado por personas particulares que eran parte de la estructura de esta persona que estaba detenida. Los guardias hasta el momento los tenemos nosotros investigados por que ellos estaban dentro de su obligación en la custodia de esta persona que estaba detenida. Entonces, como Fiscalía, nosotros consideramos de que no es posible de que una persona esté privada de su libertad, tenga a policías del sistema penitenciario que lo estén resguardando, pero también que estén resguardando la seguridad del personal y permitan el ingreso de un adolescente. Si se hubieran actuado en el cumplimiento de sus funciones, consideramos nosotros de que esta violación no hubiera podido concretarse. En sí, este es el planteamiento y la responsabilidad que nosotros deducimos de las personas del sistema penitenciario, en no actuar con la debida diligencia para evitar que se cometan hechos ilícitos de una persona que está siendo juzgada por un hecho ilícito. Los nombres de los detenidos, fiscal, para los televidentes de Guatevisión. Sí, el señor Sergio Oliverio Urrutia Guzmán, que es la persona que explotaba directamente a la niña, Roberto Ilcias Ordóñez Fuentes, Aura Yesenia Rojas Hernández, que fueron las personas que, aprovechando de la situación y vulnerabilidad de la víctima, trasladan a esta adolescente con el señor Sergio. Ellos están por el delito de trata de personas, y de los agentes del sistema penitenciario está Milton Alexander Amador, Carlos Estuardo Subventura, Víctor Giovanni Alvarado, Jaime Pérez Toj, Lorenzo Daniel Calmas y Wilfredo Roman Hernández, que serán escuchados en el juzgado de mayor riesgo A cuando el juzgado los cite para su primera declaración. Gracias, licenciado, muy amable. Pues han escuchado ustedes parte de esta investigación muy basada por parte del Ministerio Público en contra de este grupo de presuntos responsables del delito de trata de personas, entre ellos un presunto narcotraficante alias El Patrón, que ha sido trasladado bajo fuertes medidas de seguridad desde el departamento de Zacapa acá a la Torre de Tribunales, y también ya los guardias del sistema penitenciario ya se encuentran en la Torre de Tribunales. También el Ministerio Público ha comentado en esta conferencia de prensa que continuarán con la investigación correspondiente para determinar si esta persona o reos que se encuentran ubicados en otras prisiones realizan este mismo delito de trata de personas. Imágenes de mi compañero en cámara Juan Carlos Pérez, soy Alberto Cardona desde el Ministerio Público. Yo regreso con ustedes, William, a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión. De inmediato vamos a más noticias. Nos ubicamos en el departamento de Quiché y lo hacemos con las siguientes imágenes. Como Manuel Joaquín Ajanel Chumil, fue identificado el oficial de mediación del Juzgado de Paz de Chichicastenango, Quiché, que en estado de ebriedad, acompañado de Carlos Equilá Lázaro, fueron identificados como los hombres acusados por un vecino de Chichicastenango de haberlo llamado vía telefónica, precisamente para que les pagara una cantidad de dinero. Los dos fueron trasladados a la subestación de la Policía Nacional Civil de la Dirección de Atención al Turista DICETUR. A ese lugar, tras ser trasladados, llegaron familiares de Equilá Lázaro, quienes pretendían que los dos fueran liberados, agrediendo a los agentes de la Policía Nacional Civil y también amenazando a los integrantes de prensa.
Los dos indicados entonces, para mayor seguridad, fueron enviados a la carceleta de la subestación de la Policía Nacional Civil en Chichicastenango para ser escuchados por un juez, que da la casualidad que el juez que los escuchará es el jefe superior de Manuel Joaquín Ajanel Chumil, identificado como oficial de mediación del Juzgado de Paz de Chichicastenango. De Quiché vamos a Huehuetenango, donde al menos 4 comunitarios y 3 agentes de la Policía Nacional Civil resultaron heridos debido a un operativo que realizaran las fuerzas de seguridad para abrir el paso en Isquisis, en San Mateo, Ixtatán, Huehuetenango. En un video que fuera publicado en la cuenta de Twitter de Prensa Comunitaria se observa cómo los manifestantes son replegados usando bombas lacrimógenas. Además, se escuchan detonaciones de armas de fuego. La instalación de un proyecto hidroeléctrico mantiene dividida a la población de Isquisis y el grupo opositor ha mantenido cerrado el paso hacia la franja transversal del norte por casi un mes. Las 23 comunidades que sí apoyan el proyecto denuncian que han sido amenazadas y que se les ha limitado la libertad de locomoción. El jueves de la semana pasada, el gobernador Ramiro Varilla se refirió a este conflicto, donde destacaba que el diálogo se había intentado con los opositores al proyecto hidroeléctrico, pero no se lograron resultados. Y a nivel internacional, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, la mujer más prominente del gobierno del presidente Donald Trump, sorprendió al anunciar su renuncia. El mandatario y la política republicana dieron la noticia frente a periodistas en el Salón Oval de la Casa Blanca sin dar explicaciones sobre los motivos y sin revelar el nombre del sucesor. Haley hizo un trabajo fantástico, dijo Trump, sobre quien además sumó que su gobierno desde inicios de 2017 venía realizando un trabajo fantástico. Me dijo hace unos 6 meses atrás que quería tomarse un descanso, agregó Trump, sin descartar su regreso en algún momento, quizás para otro cargo. Fue muy especial para mí, subrayó después de haberla llamado mi amiga en Twitter. Haley, de 46 años, es uno de los miembros más populares de la administración Trump. Negó inmediatamente tener alguna ambición presidencial, afirmando que no se postulará para el 2020, tras destacar el honor que ha significado para ella estar en la ONU, esperando poder apoyar al presidente en las próximas elecciones. Al conocerse la noticia, algunos observadores especulaban con que Haley buscaba cortar todo lazo con Trump para disputar un cargo en el futuro próximo. En septiembre, Haley se reunió en Nueva York con el presidente guatemalteco Jimmy Morales en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que durante el encuentro ambos líderes conversaron sobre la importancia de la cooperación entre Washington y Guatemala en la lucha contra las drogas, pero también la lucha contra la corrupción. Y el presidente estadounidense Donald Trump pidió disculpas en nombre del país al nuevo miembro de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, cuyo proceso de confirmación al máximo tribunal fue uno de los más batallados de la historia reciente. Esto en una ceremonia de juramentación en la Casa Blanca, donde Trump aseguró que la inocencia del juez había quedado probada tras las acusaciones de abuso sexual que complicaron su confirmación en el Senado. El nuevo integrante de la Corte Suprema dijo que no tenía amarguras y que no llevaría la política a la institución. Ahora que Kavanaugh es confirmado, se espera que el tribunal que rige las cuestiones constitucionales adopte un enfoque definitivamente más conservador. Con estas imágenes nos vamos a la pausa, regresamos en breve con más noticias nacionales. Lo último en tecnología es presentado por GTC App de GT Continental. La sonda Voyager 2 de la NASA, actualmente en un viaje hacia el espacio interestelar, ha detectado un aumento en los rayos cósmicos que se originan fuera de nuestro sistema solar. Lanzada en 1977, la Voyager 2 está a unos 17.700 millones de kilómetros de la Tierra, más de 118 veces la distancia de la Tierra al Sol. Los científicos de Voyager han estado observando a la nave espacial para llegar al límite exterior de la heliosfera, conocida como la heliopausa.
Una vez que la Voyager 2 salga de la heliosfera, se convertirá en el segundo objeto creado por el hombre después de la Voyager 1 en ingresar al espacio interestelar. Según informa el Jet Propulsion Laboratory, desde finales de agosto, el instrumento del subsistema de rayos cósmicos en la Voyager 2 ha medido alrededor de un 5% de aumento en la tasa de rayos cósmicos que impactan en la nave. Sin embargo, los miembros del equipo Voyager notan que este aumento no es señal definitiva de que la sonda esté a punto de cruzar la heliopausa. Lo último en tecnología fue presentado por GTC App de GIT Continental. Las lluvias siguen afectando a comunidades que se ubican en la costa sur, principalmente las ubicadas en Iztapa, Puerto de San José, Zipacate y Nueva Concepción. Esta situación debido a un remanente de la tormenta tropical Michael, convertido en huracán, que generó lluvias en este sector. Autoridades de la Coordinadora para la Reducción de Desastres CONRED reportaron también inundaciones en comunidades de Tacisco, en Santa Rosa, en donde ya han iniciado a hacer entrega de ayuda humanitaria debido a que las familias que se encuentran precisamente afectadas en ese lugar han perdido enseres y no cuentan con agua potable, mucho menos agua para el consumo humano. Y precisamente ahora con nuestra compañera Sara Guerrero vamos a conocer cuáles serán las condiciones del clima para las próximas horas. Muy buena tarde, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión. Les saluda Sara Guerrero como todos los días. Es momento de informar qué es lo que sucede con las condiciones climáticas para el resto de la jornada. Iniciamos con esta imagen satelital en donde continuamos el monitoreo del huracán Michael, que se encuentra situado al sureste del Golfo de México con dirección hacia la Florida. Hoy por la mañana se convertía en huracán categoría 2 y se espera se fortalezca en las próximas 48 horas. Sus efectos afectan directamente el territorio nacional juntamente con la zona de convergencia y un sistema de baja presión que se ubica en el Océano Pacífico, creando el ambiente temporal que hemos estado experimentando en el día y desde el día de ayer en todo el territorio guatemalteco. Tenemos esta gráfica donde vemos el comportamiento de los cielos debido a los efectos del huracán, lluvias generalizadas en todo el país. Sin embargo, los departamentos más afectados son el Petén y Escuintla, en donde se reporta ya el desborde de algunos ríos. Izabal también las Verapaces y el departamento de Santa Rosa y Jutiapa. En Santa Rosa, el caudal del canal de Chiquimulí ya ha afectado ya a las personas de Aldea Los Cerritos y el Aguacate, para que usted lo pueda tomar en consideración. Tenemos información referente a las temperaturas. En esta región, Guatemala tendrá una mínima de 17 con máxima de 26. La siguiente región nos presenta siempre temperaturas mucho más cálidas. Las máximas van a estar oscilando entre los 27 a los 36 grados centígrados y nos dirigimos al norte del país, en donde Petén y el Quiché nos presentan una mínima de 22 con máxima de 33. Información también referente para la meseta central de los próximos 3 días, miércoles, jueves y viernes. Continuamos con fuertes precipitaciones debido a los efectos del huracán Michael. Las temperaturas van a estar oscilando entre los 26 y 27 grados centígrados al filo del mediodía y descienden nuevamente por las horas de la tarde y de la noche. Información también referente al sol. Observamos el amanecer a las 5:33 de la mañana. Amanecemos con muchísima nubosidad y el atardecer lo apreciamos a las 18:32. Le recomendamos siempre estar atento a las alertas de las autoridades correspondientes. Esta es la información del clima. Continuamos con más. Y en noticias al cierre, continúa el proceso en la audiencia de declaración del exalcalde de Santa Catarina Pinula, Antonio Tono Coro, señalado de cobrar dobles prestaciones salariales. Nuestra compañera Suseli Contreras nos informa desde Torre de Tribunales. Suseli, adelante. Gracias, William. Buenas tardes. Y es de esta manera que este día se reanudó la audiencia de primera declaración en el juzgado sexto de instancia penal, en donde se encuentran capturadas 11 personas, entre quienes está el exalcalde de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro. Escuchemos al defensor del Augusto Silvestre. Él es integrante del consejo de esta comuna y es que él decía que este proceso es eminentemente administrativo y que ya fue finiquitado. Además, citó al famoso bono militar del presidente Jimmy Morales. ¿A qué quiero llegar con esto, no?
procedimentalmente hablando, entiéndase, a un proceso puramente administrativo que no tiene esta connotación que se tuvo a bien dar, ese proceso ya estaba finiquitado. Ese proceso, según la Contraloría General de Cuentas, efectivamente ya estaba finalizado. Se había consensuado de que se iba a devolver el dinero, se devolvió el dinero. ¿Y por qué hago esta alocución, honorable juzgador? Porque es importante que nos retrotraigamos a actos que han sido públicos en este caso. Por ejemplo, el famoso presidente Jimmy Morales, que en su momento también recibe pagos, por ejemplo, el famoso bono, que en su momento, en su calidad de jefe de Estado también y del Ejército de Guatemala, en su momento se le hizo llegar. A él en ningún momento se le procesó penalmente por esta situación, honorable juzgador. Simplemente, como correspondía a través del proceso administrativo, devolvió el dinero. Y así podría decirle de los famosos tenis, de los famosos lentes, que en su momento también las AAS, a través de estos hallazgos de la Contraloría General de Cuentas, pues efectivamente fueron desvanecidos. ¿Cómo fueron desvanecidos? Simplemente como lo da la norma, reintegrando el dinero. Los defensores que han argumentado ante el juez insisten de que este proceso ha sido subsanado y reparado, refiriéndose a los 3.400.000 quetzales que Antonio Coro habría recibido. Además, queremos indicarles que el alcalde actual, Víctor Álvarez Sáez, se encuentra en la audiencia en primera fila. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Emilio Artiga. En temas de política, el Registro de Ciudadanos emitió 2 resoluciones con las que inicia el proceso de cancelación de los partidos Encuentro por Guatemala y Unión del Cambio Nacional, ambos por anomalías en el financiamiento que habrían recibido en 2015. Dulce Rivera, adelante. Gracias, William. Muy buenas tardes. El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral informó acerca del proceso de cancelación que inició para 2 partidos políticos. Se trata de Encuentro por Guatemala y UCN, ambos por anomalías detectadas en el financiamiento que habrían recibido y reportado ante el TSE durante la campaña electoral de 2015. Aportaciones de una entidad extranjera al partido Encuentro por Guatemala y que no fueron reportados, así como que no se hizo el reporte de un cheque de 197.500 quetzales que realizó la entidad Avance Sociedad Anónima. Por aparte, hay hallazgos de una auditoría realizada por la Auditoría Electoral del Tribunal Supremo Electoral y que se refieren básicamente a la falta de presentación de informes financieros y a la falta de declaraciones juradas en aportaciones mayores a $10.000. Haberse detectado gastos realizados con fondos provenientes del financiamiento público, tanto en el año 2014 como en el año 2015, por un monto aproximado de 2.500.000 quetzales. Además, financiamiento por gastos del día de la elección del año 2015, por un monto de 15 millones de quetzales y que no aparecen reportados. Además, financiamientos para gastos de campaña en el año 2015 por un monto de 817.700 quetzales. Con el inicio de este proceso, los partidos políticos tendrán 30 días hábiles para poder presentar su defensa y luego otros procedimientos que el mismo Registro de Ciudadanos estaría realizando para confirmar la información que ellos han recibido y posteriormente resolver si procede o no la muerte para estas agrupaciones políticas. Se les concede audiencia por un plazo de 30 días hábiles para que puedan emitir sus argumentos y proponer los medios de descargo que estimen pertinentes. Vencido este plazo, ellos tienen otros 30 días para solicitar que se abra prueba del procedimiento y vencido el periodo de prueba, pues 10 días más hábiles para poderse emitir una resolución definitiva. Mientras se lleva a cabo este proceso de cancelación, Encuentro por Guatemala y UCN podrán realizar sus actividades de proselitismo y también asambleas municipales y departamentales. Además, el director del Registro de Ciudadanos informó que si no se resuelve antes de la convocatoria de las elecciones generales, los partidos políticos podrán participar en ellas. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Byron Secaida. Y con esta información al cierre nosotros concluimos. Gracias por su sintonía y los esperamos en las siguientes emisiones 6 y 9 de la noche. Con permiso.